Hay varios aspectos que se deben tener en cuenta para entender el origen de este conflicto. Hemos hablado del tema político, del tema económico, religioso, profético. Hemos hablado el tema de la tierra prometida, ¿no? El por qué se disputan la tierra. Es un video que hice hace 2 o 3 meses, no recuerdo bien, se lo voy a dejar por acá. Pero es importante que lo vean porque ahí se entiende uno de los puntos más profundos de la disputa del pueblo palestino con el pueblo de Israel. Hablamos en el video anterior sobre la ciudad de Jerusalén, el interés que tienen ambos pueblos por dominar esa ciudad que hoy se encuentra dividida. Eso lo explicamos en el video anterior. Hoy vamos a mencionar un punto importante que es el tema de la maldición a Canaán. El pueblo palestino desciende de esa raíz de Cam, de uno de sus hijos, Canaán. Por eso esta tierra anteriormente se llamaba la tierra de Canaán. Ustedes lo pueden buscar en el Antiguo Testamento. Es uno de los pueblos con el que el antiguo pueblo hebreo tuvo bastantes batallas, bastantes conflictos para apoderarse de esa tierra. Y esa historia se repite hoy en día en la actualidad. Es el mismo territorio y son los descendientes tanto del pueblo hebreo como del pueblo de Canaán. En este caso, en la actualidad, el pueblo de Israel con el pueblo palestino. Todo esto tiene un trasfondo que no se dice en los medios de comunicación, usted no lo va a escuchar en los noticieros, en los periódicos oficiales, porque ellos manejan otros intereses y realmente no les importa que la población en general conozca la verdad de todo esto. Eso lo voy a comentar al final, el tema de Canaán, pero voy a hacer un repaso de algunas de las noticias de cómo está la situación actualmente. Primero, tengo esta noticia por acá donde Israel reporta ataques desde Siria y Líbano. Una guerra en varios frentes. Esto lo comentábamos en videos anteriores donde tal vez otros países árabes se comiencen a involucrar en este enfrentamiento, lo cual sería bastante complejo para la estabilidad de la zona. Sabemos que siempre han habido tensiones entre los pueblos árabes y el pueblo de Israel, pero ya en el marco de una guerra, pues aquí ya la cosa se comenzaría a complicar. Unos 15 cohetes fueron disparados desde territorio libanés contra el país hebreo el martes por la noche. Desde Siria también se realizaron varios lanzamientos. Israel se enfrenta a la amenaza de una guerra en varios frentes tras 3 días de enfrentamientos en la frontera norte con el Líbano, que se está convirtiendo en otro foco caliente en medio de la escalada del conflicto entre el país hebreo y Hamás. O sea que ya el foco del conflicto no solamente es la franja de Gaza con Hamás, ahora al parecer también es el norte de Israel ahí con la frontera del Líbano. A mí me llama la atención la forma en que se presentan las noticias, ¿no? En el mundo se está difundiendo toda esta situación como que Israel es la víctima absoluta. Primero lo ataca Hamás, ahora lo atacan desde el Líbano y también lo están atacando desde Siria. Pobrecito Israel, ellos nunca han hecho nada. Ellos son víctimas totales de los pueblos malignos, ¿no?, que lo rodean y que intentan atacar al pobre pueblecito elegido de Dios. Esta imagen de pesar que incluso se fortaleció desde la Segunda Guerra Mundial con toda la mentira, ¿no?, que mostraron acerca de ese holocausto, donde fue más bien una estrategia para ellos ganarse el pesar mundial, convertirse en ciudadanos universales y comenzar a apoderarse del territorio que hoy están disputando, porque a raíz de eso la ONU les dio un pedazo de tierra allá. Así que les salió la jugada totalmente perfecta. Un sacrificio que hicieron poniendo, ¿no?, a su Dios, ofreciendo a su Dios algunos o muchos seres humanos, muchos de ellos de su misma raza, donde a través del nacionalismo alemán pues fueron ejecutados, pero todo esto tenía un propósito. Detrás de eso estaba el sionismo internacional, que sigue estando detrás de estas guerras, con la intención de instaurar desde Israel y su capital Jerusalén su hegemonía mundial, para poder coronar ahí sus planes y el Mesías que están esperando. Eso es lo que está detrás, ¿no?, de toda esta situación. Otra nota por acá: Israel se encamina hacia una ofensiva completa en Gaza que nunca volverá a ser lo que era. Los bombardeos sobre la franja se intensifican y Hamás responde con una descarga de cohetes sobre Akelon, Siria y Líbano. Lanzan proyectiles sobre territorio israelí. Entonces se dice que es Hamás y algunos grupos rebeldes aliados como Hezbollah que están atacando desde el Líbano, desde Siria, todo atacando a territorio de Israel. Una de las cosas que llama la atención, y lo hablamos aquí también en algún video donde mencionamos las características que debe tener el Mesías judío, una visión desde los mismos rabinos y de sus textos sagrados, ¿no? Algo que tiene que hacer el Mesías de ellos cuando aparezca es librar las batallas
contra los enemigos de Israel y ganarlas. Entonces vemos que los enemigos de Israel, muchos de ellos están alrededor, ¿no? Que son los pueblos árabes. Israel vencerá en esas batallas en el momento que aparezca su Mesías. Sus enemigos serán totalmente derrotados y esto le daría el control total en esa zona de Medio Oriente. Es algo que ellos esperan dentro de sus profecías, que cuando el triunfo de Israel se dé es porque ya el Mesías está detrás. And here is the family. They're gathering all together, also in a place far away from the wind. Miren cómo está la ciudad completamente destruida. Eso es Gaza. Han cortado el agua, combustible, alimentos, tienen a esa población totalmente acorralada. Increíble esto. Miren esos bombardeos tremendos. Y la gente sigue pensando que allá en Israel son mansas palomas. Miren la cara de demonio que tiene ese tipo. Se ve que tiene la sangre fría como un reptil. Son capaces de hacer este tipo de bombardeos sin importar quién caiga, ¿no? Mujeres, niños, ancianos. Terrible. Un bombazo derriba un edificio impresionante. Vivir allá tiene que ser terrible, la verdad. Y esa es la situación en Gaza, ¿no? Israel no debe imitar la barbaridad de Hamás ni jugar con las necesidades básicas de 2 millones de personas. Dice por acá que Israel ordenó un asedio a Gaza y cortó los suministros de electricidad, combustible y agua como respuesta a los ataques de Hamás del fin de semana, que dejaron a más de 1000 muertos en suelo israelí. El grupo militante islamista tiene además unos 150 rehenes. Este miércoles Gaza se quedó ya sin electricidad y las reservas de agua y de comida se están agotando rápidamente. El diplomático e historiador israelí Elie Bernavi, autor de Las religiones asesinas, considera que la respuesta militar era inevitable, pero rechaza que su gobierno esté privando a los palestinos de sus necesidades básicas. Esto es un ataque sin precedentes, lleno de barbaridad, de bestialidad, cómo acorralan al pueblo palestino, cómo asesinan indiscriminadamente, cómo bombardean sin ningún tipo de contemplación, sin ningún tipo de remordimiento, porque no lo tienen, porque no son seres humanos. Cuando nosotros entendamos que quienes hacen este tipo de actos no son seres humanos, entonces ahí vamos a comprender quiénes nos gobiernan. Porque esto tiene un trasfondo histórico también, que lo mencionábamos al principio sobre la maldición de Canaán. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué Israel ataca tan desmedidamente al pueblo palestino? ¿Por qué los acorrala? ¿Por qué los pisotea? ¿Por qué los destruye con una sevicia, con un odio? Esto tiene un fundamento religioso. Ellos no solamente lo hacen porque lo consideran un pueblo enemigo, lo hacen porque hay un mandato divino detrás. Ahora imagínense esa élite hebrea con la certeza de que fueron elegidos por un Dios. Ellos tienen la autoridad sobre este planeta, según ellos, porque fueron elegidos por el creador de todo, por el supuesto creador de todo. Tienen vía libre para hacer y controlar el mundo como ellos quieran, porque ese falso Dios les ha permitido. Por eso la comunidad internacional, las grandes potencias, se hacen los ciegos, los sordos, para no intervenir, para no condenar, para no tomar acciones y detener estos ataques tan brutales. Entonces, bajo esa condición, ellos atacan al pueblo palestino y no tienen remordimiento, porque además están obedeciendo un mandato divino. Esta noticia nos muestra el panorama terrible que tienen que estar viviendo las personas en Gaza. Hay mucha gente que defiende esto. Si usted quiere defender a Hamás, pues es libre de hacerlo. Si usted quiere defender a Israel, es libre de hacerlo. Pero mientras que usted no comprenda la profundidad que tiene todo esto, sus opiniones van a carecer de verdad. Y usted pues va a seguir en un mundo de creencias, en un mundo de ilusión, sin entender realmente qué es lo que está ocurriendo. Veamos, por ejemplo, estas imágenes de la enorme destrucción que están dejando los bombardeos de Israel en Gaza. Esto es impresionante. Pongámonos en los zapatos de la gente que vive en ese lugar. Israel redujo a escombros partes de la franja de Gaza
con sus bombardeos sobre el territorio palestino en respuesta al ataque de Hamás el pasado fin de semana. Más de 1000 personas, entre ellas 290 niños, han muerto en Gaza desde el comienzo de los bombardeos israelíes. Unas 1000 viviendas han quedado destruidas. Uno se da cuenta con esto, con esta barbaridad, que no hay seres humanos librando esta batalla. Las autoridades israelíes dijeron por su parte que el número de muertos en Israel superó los 1200. Bueno, también falta ver si todas estas cifras son reales o se están engordando de alguna forma para darle más drama a la situación, pero que ha caído mucha gente, eso es inevitable. En la Franja de Gaza viven unos 2.3 millones de personas, lo que lo convierte en uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Aquí hay más imágenes. Los cadáveres llegan en pedazos. Más de 260.000 personas han sido desplazadas de sus hogares, informó la ONU. Miren cómo queda todo esto. Miren esta zona residencial. Edificios destruidos y escombros tras los ataques israelíes en Gaza. ¿Cuánta gente habrá debajo de los escombros? Los carros totalmente incinerados, niños en las calles, han perdido absolutamente todo. Familias enteras. Es que uno puede decir, no, yo me pongo en los zapatos, me imagino, pero es que una cosa es hacerlo desde la comodidad de nuestras casas y otra cosa es vivir esa situación. La sensación de perderlo todo, lo material y obviamente también la vida. Solo seres sin alma, sin espíritu pueden llevar a cabo tal barbaridad. Bien, y para finalizar, vamos a hablar un poco de el tema bíblico y esa ordenanza supuestamente divina que tiene el pueblo de Israel, que le daría vía libre al pueblo de Israel para aplastar al pueblo palestino. Y eso está por acá en el Génesis 9, desde el versículo 18, cuando está el tema de la embriaguez de Noé. Vamos a analizar lo siguiente. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. De Sem surgen los pueblos semitas, entre ellos el pueblo hebreo, lo que hoy son los israelitas. Y de Cam surge, por ejemplo, el pueblo cananeo, lo que hoy son los palestinos. Entonces ahí tenemos las dos descendencias, una de Sem, que son los israelitas, y otra de Cam, que son los palestinos, entre muchos otros pueblos. Y Cam es el padre de Canaán. Ahí está esa línea de descendencia, ¿no? Primero es Cam, que es uno de los 3 hijos de Noé. Cam, dentro de sus hijos, tiene uno que se llama Canaán, y de Canaán, más adelante, se desprendería los palestinos. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra, y surgieron varios pueblos. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, es decir, él se enteró que Canaán lo había visto desnudo. Y esto pues para Noé fue una ofensa, fue una falta de respeto, y él lanza la siguiente maldición a su hijo Cam. Miren lo que les dice: maldito sea Canaán. Es decir, él maldice a uno de los hijos de Cam, en este caso Canaán. Siervo de siervos será a sus hermanos. Es decir, que de todos sus hermanos sería él el de más bajo nivel. Sería el más pequeño, estaría siempre por debajo de sus demás hermanos. Esa fue la primera parte. Y dijo más: bendito por Jehová. Ojo, aquí es donde entra la deidad y esta tradición supuestamente divina que siempre ha resaltado el pueblo de Israel, ¿no? Que tiene ese respaldo de un Dios. Dice: bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Entonces aquí ya aparece Sem con su descendencia, entre ella el pueblo de Israel. Y sea Canaán su siervo. Entonces, primero maldice a Canaán, lo pone por debajo de todos sus hermanos. Y segundo, enaltece a Sem y le dice que siempre será bendecido por Jehová, el Dios que contactó con Noé y que también contactó con Abraham y bueno, con toda la descendencia después del pueblo hebreo, ¿no? Por eso es el pueblo elegido, porque siempre Jehová se contactó con los patriarcas de ese pueblo y les hizo la promesa, ¿no? La promesa de que siempre sería su Dios y que les daría una tierra. Y además de eso dice que
Canaán sea su siervo. O sea, Canaán siempre iba a estar por debajo de Sem. Sería siervo de Sem en esta anatema, ¿no?, que lanzaría Noé. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. O sea que Jafet siempre se llevaría bien con su hermano Sem. Todos los pueblos, los descendientes de Jafet, estarían siempre del lado de Sem. ¿Y quiénes son los descendientes de Jafet? Bueno, según toda esta historia y la ubicación de las tierras de Jafet, estarían siempre por la zona de que hoy conocemos como Europa. Muchos de los pueblos europeos descenderían en parte de los hijos de Jafet. Por eso vemos la muy buena relación que tiene la Unión Europea y muchos países occidentales con Israel. Ahí está la alianza, ¿no? La alianza que tienen Sem y Jafet. Y en la actualidad es Israel con sus aliados, Europa, Estados Unidos. Dice por acá, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces Canaán siempre estaría pisoteado por Jafet, pero sobre todo por Sem, porque es el pueblo elegido. Miren cómo le dice acá, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Maldice a Canaán, pero bendice a Sem. Y a Jafet le dice que sería engrandecido. O sea, el primero en rango en esto que proclama Noé es Sem, porque siempre sería bendito por su Dios. Luego viene Jafet, que sería engrandecido también por ese falso Dios. Y de último, Canaán, que sería pisoteado primero por Sem y también por Jafet. Y vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Esta cita que yo acabo de leer es la explicación al por qué Israel siempre ha subyugado, ha acorralado y ha atacado indiscriminadamente al pueblo palestino. Porque cuando se habla del pueblo palestino, se habla de Canaán. Y cuando se habla de Canaán, se habla de Cam. Y cuando se habla de Cam, se habla del hijo de Noé que cometió una imprudencia al verlo desnudo. Y eso provocó una anatema en su contra, en contra de Cam, pero esa anatema iría dirigida hacia Canaán, que fue uno de los hijos de Cam. Y además Canaán tuvo descendientes, entre ellos el pueblo palestino, que hoy en día es el que representa a Canaán. Por lo tanto, esa anatema sobre quién cae históricamente, sobre el pueblo de Canaán, o en este caso los palestinos. Por eso usted ve en la Biblia las distintas veces donde el pueblo de Israel arrasaba, ¿no?, la tierra de Canaán, los desplazaba, los destruía en muchas ocasiones. Desde ese pasado vienen estas batallas entre el pueblo hebreo y el pueblo de Canaán. Y miles de años después la historia se sigue repitiendo. Desde 1948 se recrudeció ese enfrentamiento entre el descendiente de Sem, que es el pueblo de Israel, y el descendiente de Canaán. Entonces Sem recibe la bendición de su padre o la bendición de Jehová a través de su padre y siempre prosperaría porque sería el pueblo elegido. Más allá que en distintos puntos de la historia, porque saldrán muchos a decir, no, es que el pueblo de Israel ha sufrido. Y sí, así es, eso es cierto. Pero en muchos momentos esas situaciones se han permitido por parte de ellos mismos y por parte de su Dios para lograr objetivos, como el que comentaba de la Segunda Guerra Mundial. O por ejemplo lo que sucedió en el 70 después de Cristo cuando Roma invade Jerusalén e Israel y destruye todo. Eso fue estratégico para ellos, porque ellos de esa forma se esparcieron por el mundo y lograron infiltrarse en distintos pueblos y gobernar, comenzar a gobernar el mundo desde Europa, desde América, desde Asia, desde África y también por supuesto desde Oriente Medio, y expandieron sus tentáculos por todo el mundo. Por eso fue estratégico lo de la diáspora. Y una vez ellos establecieron todo ese control en distintas partes del mundo, entonces comenzaron desde mediados del siglo pasado a retornar a su tierra, que es la base central y la capital que buscan recuperar, que es Jerusalén. Esa fue su estrategia, ese fue su plan, que incluso está redactado en las 24 actas de los protocolos de Sión, propuestas y dirigidas por el señor Teodoro Herzl. Muchos lo conocerán, un sionista ortodoxo, como muchos de los que están detrás de este tipo de ataques y de acciones de Israel en contra del pueblo palestino y también en contra de muchas naciones de la tierra, porque ellos han estado detrás de distintos conflictos que si ese conflicto le conviene en algo a Israel, ellos apoyan al bando que quieren que gane. Eso siempre ha ocurrido así. Pero en el caso que estamos hablando de Canaán, de Sem, entendemos por qué Israel ataca indiscriminadamente.
Usted ve las imágenes, toda la destrucción, todas las pérdidas humanas, los niños. ¿Por qué lo hacen con esa sevicia? Ya lo entendemos. Ellos tienen la autorización de su Dios para hacer eso. Que hay que atacar al pueblo palestino. No hay problema, mándele 1000 misiles y que caigan miles. ¿Por qué? Porque así fue dicho que Canaán sería siervo de Sem y Sem lo puede pisotear. Entonces miremos cómo este falso Dios puso a pelear a estos pueblos por un territorio. Porque Noé, con la autorización de ese falso Dios, repartió la tierra entre sus hijos. Y les dijo, tú te vas para acá, el otro se va por allá, Sem se va por acá. Y ahí comenzó el conflicto a pelearse por esa tierra. Porque Canaán llegó primero a territorio de lo que hoy es Israel. Pero Noé, esa tierra se la había dado a Sem. Entonces, claro, Canaán llega primero y le dicen, oye, no te puedes quedar ahí porque esa es tierra de Sem. Y ahí comenzó la pelea por la tierra. Más adelante, cuando ya Jehová contacta a Abraham y tienen descendencia, en ese momento, cuando sucede ese evento, los descendientes de Canaán ya estaban en ese territorio porque se habían establecido allí. Y Jehová les dice, esa tierra es de ustedes, porque de antes ya se la había prometido a través de Noé a la descendencia de Sem. Vayan a recuperarla porque esa es la tierra prometida. Y ahí es donde comienza la batalla del pueblo hebreo en contra del pueblo de Canaán y las poblaciones que estaban ahí alrededor para recuperar ese territorio, y lo recuperaron. Comenzaron a establecerse, pero para ellos poder establecerse ahí no fue que ellos llegaron y le dijeron a los cananitas, disculpen, permiso, podemos cohabitar aquí, nos dejan un espacio. No, eso fue a punta de conflictos, a punta de enfrentamiento, de masacres, y lograron desplazar esa población. Luego ellos se van en el 70 después de Cristo y los cananeos, ahora palestinos, retoman esa tierra donde ya ellos vivían anteriormente. Y luego ya desde 1947 vuelven a retornar los israelitas. ¿Y cómo retornan? ¿Cómo hacen para apoderarse nuevamente de esa tierra? A punta de enfrentamientos, a punta de bombazos, a punta de desplazamientos. Así como lo hicieron en el Antiguo Testamento, es que la historia es la misma. Usted vaya al Antiguo Testamento y léalo. Lo siguen haciendo hoy en día. Pero ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién los puso a pelear por la tierra? ¿Quién eligió a Isaac, de donde desciende el judaísmo, sobre Ismael, de donde desciende el Islam? ¿Quién fue el que eligió a uno sobre el otro? El mismo Jehová Yahvé, que es la misma organización oscura que por allá los musulmanes les dijo que los elegidos eran ellos. Son estos falsos dioses quienes los pusieron a pelear. Ahí es donde está la explicación de todo esto, ahí es donde está la causa. Los ponen a pelear por religión, los ponen a pelear por progenitura y los ponen a pelear por una tierra. Y además les dicen que uno es bendito y el otro tiene maldición, para que el uno pisotee al otro. Entonces, si nos damos cuenta, ¿quiénes siempre han estado detrás de la desgracia humana, de la destrucción humana, de la negritud humana? Siempre han estado detrás los falsos dioses que cayeron aquí hace miles y miles de años. Se establecieron, dominaron, manipularon y sobre todo le enseñaron a la humanidad cómo hacer el mal, cómo replicar esas enseñanzas para que nos destruyéramos nosotros mismos. Y hoy en día ya no tienen que estar esos dioses ahí en persona empujándonos para que nosotros hagamos el mal. Ya quedó su legado genéticamente grabado. Si no, veamos cómo está todo este panorama actual. Esa es entonces la explicación del por qué el uno, en este caso los descendientes de Sem, pisotean a los descendientes de Canaán. Todo esto por la anatema de un falso Dios a través de Noé. Y con eso pues se comprende toda esta situación. Estos son los análisis que se deberían hacer en noticieros, en clases de historia, para que la gente entienda el conflicto, para que la gente entienda por qué pasa todo esto. Pero eso no lo van a enseñar. ¿Y saben por qué? Porque se tendría que reescribir la historia, porque se tendría que cuestionar la figura de Dios, del Dios que adoran los hombres, porque se tendría que cuestionar la imagen de un pueblo supuestamente divino. Bueno, habría una revolución total. Pero lo bueno de todo esto es que eso va a suceder. Se va a reevaluar o se va a transformar la percepción que la humanidad tiene de Dios, porque es necesario. Porque en ese futuro no habrán pueblos escogidos. No habrá un único pueblo que ostente esa supuesta elección de un Dios. Todos seremos iguales. Una humanidad sin guerras, una humanidad sin disputas de territorios, sin fronteras. Una humanidad sin las élites
que siempre nos han gobernado y destruido. Ese es el futuro pletórico que anuncian las profecías cuando todo esto termine, porque esto tendrá un tiempo, no estaremos toda nuestra existencia en medio de estas disputas sin ningún tipo de sentido. Es algo de lo que quería compartirles, quería ampliar este tema, esta situación del por qué un pueblo siempre se sobrepone sobre el otro. No es más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video.